Muy buenos días, es una bendición estar con ustedes. El día de hoy vamos a hacer algunos cambios. A Escuela Dominical le tocaba, como es normalmente, a nuestro hermano Luis Hernández, pero por cuestiones de problemas con su automóvil, el hermano no va a llegar para Escuela Dominical. Por lo tanto, yo voy a tomar esta hora y vamos a tener el servicio en este momento. No tengo dos mensajes preparados para la mañana porque pues, el hermano es el dedicado a la escuela dominical. Entonces se mueve el horario normal de nuestro servicio de 11 a.m. a 10 a.m. ahora por cuestión de este incidente que ha ocurrido. Pero bien, vamos a abrir nuestras Biblias donde hemos estado estudiando. Lo que toca el día de hoy es Hechos capítulo 19. A partir del versículo 13 hasta el versículo 22. En realidad, lo que vamos a estudiar es del 13 al 20, pero vamos a leer 21 y 22 como un adelanto a lo que veremos la próxima semana. Entonces, 21 y 22 en realidad son una porción que toca para la próxima semana, pero vamos a abarcar del 13 al 22. A 13 al 20 es en realidad lo del estudio de hoy. Ahora, el tema que yo le puse pues es muy básico, tiene que ver con lo que vamos a estudiar, tiene que ver con exorcistas y hechiceros, es decir, el ocultismo versus la verdadera palabra de Dios. El ocultismo, hechicerías, brujerías, magia, exorcismo, todo ese tipo de cosas versus el evangelio. Entonces eso es lo que vamos a ver, y esto es un estudio que ya había dado hace algunos años en cuestión a los exorcistas ambulantes. No nos vamos a meter mucho en el asunto de los exorcistas ambulantes porque no es el punto del estudio. Eso, como mencioné, ya lo habíamos visto en la congregación hace algunos años, pero vamos a dar un entendimiento rápido de qué eran estos exorcistas ambulantes y de ahí continuaremos. Vamos a estudiar, vamos a empezar con una oración, hermano. Señor Padre, le damos gracias por todas sus bendiciones, por todo lo que nos ha dado, Señor, que ciertamente no merecemos. Gracias le damos, Señor, por cada uno de los miembros de su iglesia, Señor, que cada uno pueda crecer independientemente, que cada uno pueda crecer en su estudio personal, en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que puedan por medio del Espíritu Santo comprender lo que están leyendo, Señor, que el Espíritu Santo les dé iluminación y que ellos, cada uno de los miembros de su congregación, puedan enseñarle a otros. Gracias le damos, Señor, porque usted es soberano y todo está bajo su control. Este asunto del COVID, este asunto con a nuestro gobernador, el asunto que está pasando también dentro de cada ayuntamiento de nuestro estado, Señor, que tú le des a nuestros gobernantes sabiduría para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor, aunque ellos no entiendan que es bajo tu voluntad. Sabemos, Señor, que todo lo que sucede es porque usted así lo desea, gracias a su soberanía. Señor, le damos gracias por esta iglesia, Señor, y le pedimos no nada más que podamos crecer individualmente, espiritualmente hablando, sino como un conjunto, como un mismo cuerpo, que podamos ir creciendo de forma pareja, Señor, y que podamos, Señor, ser una iglesia que le agrade a usted, Señor, que le sirva con un corazón verdadero, que entendamos que la vida no se trata de nosotros, sino de usted, Señor. Esta vida no tiene nada que ver con nosotros, sino con usted. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único propio Salvador. Amén. Muy bien, Hechos capítulo 19 del versículo 13 al 22. Vamos a darle lectura hasta el versículo 20, del 13 al 20. Nuevamente, Hechos 19, 13 al 20. Dice la palabra de nuestro Señor. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, muy interesante, judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, tenemos un par de grupos que predominan aquí. El primero que podemos ver claramente son estos judíos exorcistas ambulantes. Esto me llamó mucho la atención. Bueno, primeramente, ¿quiénes son los exorcistas ambulantes? Estos en realidad existieron por muchos años, inclusive antes de Cristo Jesús. Los exorcistas judíos ambulantes no era algo nuevo. Los judíos exorcistas ambulantes existían muchos años antes de Cristo que viniera a este mundo. Y la razón de eso es porque obviamente había una gran influencia grecorromana. Y por la influencia grecorromana y los judíos siendo una raza altamente supersticiosa, hasta el día de hoy los judíos son muy supersticiosos. Entonces, gracias a lo supersticioso de los judíos y la influencia greco-romana que existía dentro de Israel y toda esa zona, obviamente, tenían muchos problemas con esto de los hechiceros, los brujos, la magia. Su vida realmente de toda la gente en aquellos años revolvía o se desenvolvía más bien alrededor de este tipo de temas, el ocultismo, etc. Y también sabemos que los judíos, antes de ser monoteístas, fueron politeístas, y por lo tanto ellos también tenían sus dioses y fueron por muchos años politeístas. Por lo tanto hubo esta idea surgió de los exorcistas ambulantes. De hecho, nuestro Señor Jesucristo previamente también en los evangelios había hablado acerca de ellos. Entonces, cuando Cristo caminó en la tierra, ya estaban. Vamos a ver un versículo donde Él lo menciona. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 27. Nuevamente, Mateo capítulo 12 y versículo 27. Dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, los hijos de los fariseos y de los saduceos y de los sacerdotes, ellos ya andaban sacando demonios, ¿sí? Según esto. Pero todo era falso. Y otro lugar donde nosotros podemos ver también la magia que era altamente utilizado en esos años, o el exorcismo, o el ocultismo, etcétera, es con Simón el Mago. Todo el capítulo 8 de Hechos habla acerca de Simón el Mago. Entonces, estas cosas predominaban en la vida hebrea: ocultismo, exorcismo, hechicería, brujería, todo este tipo de cosas. Y nuevamente no era algo nuevo, siempre lo hubo por la influencia grecorromana, por su politeísmo que tuvieron antes, etc. Y como lo mencioné, por sus supersticiones. Bien, continuamos. Ahí mismo en el versículo 13. Estos falsos exorcistas solo utilizaban el nombre de Jesús para mejorar su situación económica. Ahora, ellos creían, y esto me llama mucho la atención porque es algo que nosotros incluso lo vemos hoy. Ellos creían que el nombre Jesús como tal tenía el poder para exorcizar. Y esto me llama mucho la atención porque esto lo vemos incluso en el día de hoy. Hay muchos carismáticos, muchos pentes, todos los que son de la rama arminiana,
ellos empiezan a gritar y predicar y según ellos, te reprendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, sal de este individuo. Y andan diario hablando en el nombre de Cristo, pensando que el nombre Jesús o el nombre Cristo en sí tiene algún tipo de poder para cambiar. Pero no es el nombre de Jesús lo que exorciza o lo que saca a los demonios, sino que es la relación que ellos tenían y el entendimiento de la magnitud de lo que es el nombre de Cristo mismo. Pero para ellos todo era un fraude, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, los que quieren sacar todo en el nombre de Jesucristo y luego demandan, dice, te demando, Señor Jesucristo. Ande. Entonces todo esto era un fraude, era un negocio. En Lucas capítulo 9 y versículo 40 se muestra una situación similar a la que estamos viendo ahorita. Sin embargo, aquí sí hubo una diferencia. Hubo aquellos que estaban exorcistando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo aprobó de ellos. Vamos a verlo. Lucas capítulo 9 y versículo 49. Lucas 9, 49. Observen, esto es muy interesante. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces había alguien que estaba exorcizando y sacando demonios en el nombre de Jesucristo y Juan dijo, pues él ni anda con nosotros, él no es un discípulo tuyo, él no es un apóstol, ni siquiera anda siguiéndonos y andas tratando de sacar demonios bajo tu nombre. Yo se lo prohibí. Y dice nuestro Señor Jesucristo, no está Él en contra de nosotros, Él está con nosotros. Él estaba diciendo, es que Él me conoce, Él sabe quién soy. Esta persona que está utilizando mi nombre para sacar endemoniados, Él conoce mi nombre, porque Él me conoce a mí. No será un discípulo aquí con nosotros, no estará caminando detrás de mí como ustedes, pero Él me conoce, Él es salvo. Él sabe qué implica el nombre, mi nombre, era lo que Cristo Jesús estaba diciendo. Pero estos otros que estamos estudiando aquí en Hechos capítulo 19, ellos no eran salvos, ellos no conocían y ellos nada más estaban utilizando el nombre como si verdaderamente el nombre en sí trajera algún tipo de evento sobrenatural y con el nombre nada más podrían ellos exorcizar o hacer X cosa. Un fraude, pero la realidad es que ellos no conocían el nombre. Sabían pronunciarlo, pero no conocían la magnitud del nombre en sí. No eran salvos. Los ambulantes o los exorcistas ambulantes no eran exitosos al sacar demonios. Aparentaban serlo, y ciertamente ellos siendo hijos de Satanás, Satanás lo utilizaba para confundir a las masas. Pero ellos en realidad no podían. Por eso es que cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio a sacar demonios, se asombraron porque Él efectivamente los sacaba. Y hablaba con una autoridad y tremenda. Y ellos se asombraron de este hecho. Porque los exorcistas ambulantes que existían no lo podían hacer. Vamos a ver Lucas, capítulo 4, y leamos el versículo 36. Lucas 4, 36. Dice la palabra de nuestro Señor. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Estaban asombrados porque sus hijos de ellos
los exorcistas ambulantes, no importaba bajo qué nombre ellos exorcizaban. Era un fraude, no podían y no tenían autoridad. Y llega nuestro Señor Jesucristo y en su propio nombre podía sacarlos. Los exorcistas ambulantes no eran efectivos, eran hijos de Satanás, no eran salvos, no reconocían a Cristo Jesús, sabían pronunciar su nombre, pero no sabían su nombre. Bien, continuamos. Versículo 14. Hechos 19, 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Entonces, este jefe de los sacerdotes, que se llamaba Esceva, tenía 7 hijos, y los 7 hijos se dedicaban al exorcismo ambulante. El término jefe de los sacerdotes es muy interesante. La realidad es esta: se desconoce a un sumo sacerdote que haya tenido ese nombre, Esceva. Y déjenme decirles que los judíos tienen un récord, un listado muy específico de quiénes son los sumos sacerdotes desde hace miles de años. Por lo tanto, el nombre Esceva no es un sumo sacerdote, aunque aquí dice de los sacerdotes. Entonces hay dos posturas en cuestión a quién es este. No es un sumo sacerdote. Las dos posturas. La primera postura es que él posiblemente haya sido jefe de sacerdotes de acuerdo a su categoría. Es porque los hebreos tenían 24 categorías de sacerdotes. 24 categorías de sacerdotes. Entonces, posiblemente, esta es una opinión, él haya sido jefe de los sacerdotes de su categoría, mas no el sumo sacerdote. Esa es una postura. La segunda postura es que Lucas está relatando esto y él pone ahí jefe de los sacerdotes de una forma sarcástica. ¿Por qué? Porque es posible, porque recuerden, estamos en Éfeso, no están en Jerusalén. Y estando en Éfeso, posiblemente este hombre, para hacerse ver importante dentro de Éfeso, comenzó a decir: yo soy jefe de los sacerdotes. Yo soy jefe de los sacerdotes. Linaje sacerdotal soy. Como alguien que dice, mentirosamente, totalmente una mentira, y dice: ah, sí, yo soy doctor, médico cirujano. Pero ni un papelito tiene, no tiene los estudios, nada más para que la gente lo... ¡Oh, doctor! Yo conocí a una persona supuestamente cristiana que decía que era doctor, era quiropráctico. Y cuando... y las personas iban con hermano, por favor, me duele la espalda. Y les tronaba la espalda y terminaban ellos en el hospital muy mal. Y él decía supuestamente que él era doctor quiropráctico. Entonces, este tipo de cosas es muy feo, es horrible. Y algunos, esta es la segunda postura, que algunos piensan que Lucas puso aquí sarcásticamente o sardónicamente el uso de jefe de los sacerdotes, porque posiblemente, para presumir, estando fuera de Israel, podía decir: yo soy tal por cual, yo soy jefe de los sacerdotes. Entonces, esas son las dos posturas. Número 1, que él posiblemente fue un jefe de sacerdotes de acuerdo a su categoría, de los 24 categorías que existen dentro de los sacerdotes hebreos, o que él no era nada de eso y nada más estaba mintiendo para tener un estatus más alto. Muy bien. Entonces, esas son las dos posturas del versículo 14 en relación a la palabra que dice ahí, jefe de los sacerdotes.
Muy bien, continuamos. Versículo 15 y 16. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A Jesús conozco. Es decir, que el espíritu malo reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo reconocía como el Mesías. Y también reconocían a Pablo como instrumento, hijo de Dios. Por lo tanto, Dios y su Hijo Jesucristo, que también es Dios, tenían absoluto poder sobre cualquier demonio. Ejercen poder sobre cualquier espíritu demoníaco. Pero ellos dicen: ustedes, yo no los conozco. Por lo tanto, ellos, no siendo salvos, fueron dominados por este mal espíritu, que vamos a ver en unos momentos. ¿Por qué fueron dominados? Pues porque no podían ellos tener dominio sobre Pablo o Jesucristo. Porque Pablo y Jesucristo es luz. Y donde hay luz no puede haber tinieblas. Entonces no puede haber un dominio sobre un mal espíritu, sobre una persona que es salva, como en el caso de Pablo. Pero ellos sí podían estar dentro de lo que es la oscuridad, y terminaron golpeando a estos 7 hijos de Seba y los humillaron, desnudándolos y sacándolos de ahí, que vamos a ver en el versículo 16 en unos momentos. Pero ellos pudieron tener dominio sobre estos 7 hijos de Seba, porque ellos no son parte de la luz, nunca fueron parte de la luz. Si hubiesen sido parte de la luz, las tinieblas no hubiesen dominado sobre ellos. Vamos a leer el versículo 16. Ya lo leímos, ¿no? Pero no importa, lo vamos a volver a leer. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El varón que contenía el espíritu maligno fue dominado y dominó también a los hijos de Seba, porque ellos nuevamente no pertenecían a la luz, sino a Satanás. Por lo tanto, Satanás los dominó y ellos fueron humillados. Y lo interesante es de que esto terminó siendo un exorcismo al revés. En vez de que ellos, los hijos de Seba, exorcizaran y expulsaran al espíritu maligno, fue al contrario. El espíritu maligno los dominó a ellos y los expulsó a ellos. A mí me encantaría ver eso el día de hoy, con todos estos que empiezan a decir: te demando en el nombre de Jesucristo, Cristo, hazlo porque yo lo demando. Me encantaría ver ese espíritu dominar a esa persona y sacarla por fraude. Pero Dios trabaja de distintas maneras en la actualidad. Bueno, ellos fueron dominados. 7 varones judíos fueron dominados. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas endemoniadas, por lo que nos dice la Biblia, tienen una fuerza sobrenatural. Y esta fuerza era mayor a la que los hombres pueden ejercer. Vamos a verlo, Marcos capítulo 5. Y versículos 3 y 4. Marcos 5, 3 y 4. Que tenía su morada en los sepulcros. Este es del endemoniado gadareno. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Por lo tanto, una persona con un espíritu maligno es altamente fuerte, y este fue el caso de este espíritu maligno, y dominó a los 7 exorcistas ambulantes judíos, haciéndolos pedazos aparentemente y hasta encuerándolos en humillación.
Nuevamente un exorcismo fallido, un exorcismo invertido. Muy bien, continuamos, versículo 17. Leemos Hechos 19, 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Todo el mundo se dio cuenta de lo que había sucedido, y hubo victoria sobre el ocultismo, en este caso el exorcismo ambulante, y la falsedad de estos hombres exorcistas ambulantes no tuvo dominio sobre Cristo Jesús y su palabra, sino que Cristo Jesús y su palabra dominaron aún. ¿Por qué? Porque muchos creyeron, muchos fueron salvos. Fue notorio a tanto griegos como judíos del área, y muchos llegaron al arrepentimiento. Pero sobre todo fue magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. El nombre de nuestro Señor Jesucristo no fue magnificado cuando ellos estaban utilizando el nombre. En el nombre de Cristo Jesús que predica Pablo, sal. Así no era magnificado el nombre de Cristo. Eso no es magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tratar de utilizar el nombre de Cristo de una forma mágica para resolver todos los problemas. En el nombre de Cristo te reprendo. Como si el nombre Cristo Jesús tuviera algún poder mágico. Así no es magnificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es magnificado cuando la gente llega al conocimiento de Él y comprenden qué es su nombre y quién es Él. Y la gente llega al arrepentimiento confesando sus pecados, salvos. Esto es magnificar el nombre de Cristo Jesús, no utilizar su nombre de una forma mágica. Ahora vamos a hablar del nombre maravilloso o majestuoso de nuestro Señor. Las únicas personas que realmente conocen o comprenden el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que esto implica, es aquel que ha sido llamado, aquel que ha sido salvo por Él. Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y propio Salvador, comprendemos la magnificencia de su nombre y sabemos que no es por obra de arte, de magia. Entendemos lo maravilloso de su nombre y solo un creyente puede comprenderlo. Vamos a ver algunos versículos que hablan del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías. Este lo usan para Navidad, pero quiero que pongan atención. Isaías capítulo 9, muy famoso este versículo navideño. Y versículo, ¿dónde me quedé? Versículo 6. Ok, Isaías capítulo 9 y versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor. Porque un niño nos es nacido, es decir, Cristo Jesús. Hijo nos es dado, se le fue dado a Israel porque él nació un judío hebreo, israelita. Y el principado sobre su hombro, es el príncipe, no hay nadie más grande, él es el principal. Y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿cómo se llama? Dios fuerte. Cristo Jesús es Dios fuerte, Él es admirable, Él es el consejero. Padre eterno es su nombre. Cristo Jesús es también Padre eterno. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, uno son. Si no lo crees, lo lamento, no eres salvo y estaré orando por ti. Pero si quieres ver esta realidad, estudia Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Cristo Jesús, el niño que fue nacido en Israel, es el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el admirable y el consejero.
Solamente uno que ha recibido a Cristo Jesús como su único y propio Salvador conoce la magnificencia de lo que es su nombre y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque Él es Dios. Otro versículo donde lo podemos ver también es en Lucas. Bueno, vamos a ver varias. ¿Por qué? Porque se me antojó. Lucas capítulo 1 y versículo 31. Lucas 1, 31. Estamos hablando de la magnitud del nombre de Cristo Jesús. Lucas 1, 31. Dice la palabra de Dios aquí. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús significa Salvador, salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Wow. Vamos rápido a ver 3 versículos en Filipenses. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. 2, 9 al 11 de Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El problema es de que estos hijos de Seba no se estaban arrodillando delante del nombre de Cristo Jesús, porque no le conocían. Solamente estaban utilizando su nombre, porque no le conocían a ellos como Dios, no le conocían como Hijo del Altísimo, no le conocían como Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nada más pensaban, este nombre sirve para exorcizar y poder ganar plata. Pero no le conocían por su nombre. Solamente uno que ha recibido a Cristo Jesús dobla su rodilla y reconoce la magnificencia del nombre de Cristo Jesús. Por último, nuestro Señor Jesucristo es Rey. Apocalipsis capítulo 19. Y versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor. En su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes, Señor de los Señores. Este es un nombre magnífico, pero tienes que conocerle a Él para entender la majestad del nombre, cosa que estos exorcistas desconocían. Muy bien, versículo 18. Y ya me perdí mi propia Biblia. Aquí. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesión de pecados, esto es muy importante, lo podemos ver en muchos lugares de la Biblia. Vamos a ver algunos, pero fue de tan grande el impacto de lo que sucedió con estos 7 hijos de Seba, que fueron humillados y sacados en un exorcismo invertido, que ellos se maravillaron y creyeron en aquel nombre y entendieron que ellos eran pecadores, y eso fue lo que ellos confesaron, su pecado. Bueno, hay muchas personas que dicen que la confesión y el arrepentimiento no es necesario para la salvación, pero déjenme decirles que esta es una doctrina altamente falsa. Esto se llama fácil creísmo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es necesario. Es fácil decir, sí, yo creo en Cristo, sí, yo creo que Él es Dios y que Él murió y que Él resucitó y que Él ascendió y que somos salvos por Él. Sí, gloria a Dios, amén. Y vivir su vida tal cual como siempre la han vivido. No, tienes que tener un arrepentimiento verdadero y una confesión de esos pecados para obtener la salvación.
Y eso no es fácil. ¿Por qué? Por el orgullo del hombre. El hombre no quiere aceptar su pecado, no quiere confesarlo. Al contrario, quieren seguir viviendo de esa manera. Pero si tú comprendes quién es Dios, tú vas a eliminar esa manera de vivir, vas a cambiar y vas a hacer un giro de 360 grados, de 180, perdón. Vas a hacer un giro de 180 grados y vas a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el facilcreísmo es un fraude, porque no hay un cambio verdadero y permanente. Vamos a ver algunos versículos. Marcos. Capítulo 1 y versículo 5. Dice la Biblia: y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecados. También lo podemos ver en Lucas capítulo 5 y versículo 8. Aquí leemos lo siguiente: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y vez tras vez podemos ver las confesiones de diferentes hombres. Bueno, en Marcos 1:5 obviamente es el asunto de los que estaban entendiendo lo que estaba predicando Juan el Bautista. Aquí estamos viendo la confesión de pecado por parte de Pedro. Ahora vamos a Lucas 23:41. Vamos a ver otro. Lucas 23, versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros muchos, mas ningún mal hizo. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo también, ellos están admitiendo: nosotros somos pecadores, nosotros somos los que merecemos todo, pero Cristo Jesús, Él no hizo ningún mal. Pero la realidad es que ellos no fueron salvos a la hora de admitir su pecado, de haber sido salvos. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. Van de la mano la confesión de pecado y el arrepentimiento. Y estos, aunque confesaron sus pecados, no estaban arrepentidos de sus pecados. Admitieron ser pecadores, pero no se arrepintieron y ciertamente no le aceptaron. Y por lo tanto crucificaron al Señor de gloria. Bien, continuamos. Versículo 19. Hechos 19. Sí, ¿verdad? Ahí va. Ay, no, estoy en Apocalipsis, que ya estaba viendo que la bestia, que sabe qué es esto. Ok. Apocalipsis 19. Hechos 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio. A esto se me hizo muy interesante, tuve que tratar de investigar ahí tantito. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Okay. Vamos a hablar de esto un momento. No solamente ellos confesaron sus pecados, sino que públicamente hicieron muestra de que ellos se habían arrepentido. ¿Cómo? Porque salieron todos los brujos, salieron todos los magos, salieron todos los hechiceros y vieron y entendieron que Cristo Jesús y su nombre era verdaderamente majestuoso y que todo lo que ellos estaban haciendo estaba incorrecto. Por lo tanto, no solamente confesaron sus pecados, sino que mostraron un arrepentimiento al llevar
y hacer una fogata inmensa, quemando todos sus libros de hechicería, sus libritos negros de la muerte. Todo lo quemaron. Hicieron una fogatota tan grande que dice que su valor era de 50,000 piezas de plata. Ahora, no nos dice exactamente qué piezas de plata eran, pero porque ellos estaban en Éfeso, ellos utilizaban dinero griego, no utilizaban dinero romano. Bueno, utilizaban ambos, pero se cree que la gran mayoría de lo que ellos utilizaban en Éfeso era la dracma griega, la dracma de plata griega. Aunque la Biblia no lo menciona, asumimos que fue una dracma griega. Entonces serían 50,000 piezas de plata greca. 50,000. 50,000. Ahora, al sacar el número actual, sí me di una confundida ahí un poquito, pero al sacar el número actual, sin considerar el valor numismático de la moneda, en plata, hoy día son aproximadamente 6 millones de dólares actuales. Entonces, quemaron en nuestro dinero actual 6 millones de dólares de libros de hechicería. Eso es muchísimo. Y nuevamente, eso es sin incluir el valor numismático de la moneda, que es la dracma. Eso nada más es su valor en plata. Eso es muchísimo. Muy bien. Entonces, he escuchado también acerca de esto. Yo he visto muchas personas y está completamente bien que lo hagan. Yo no los critico, pero hay muchas personas, por ejemplo, que reciben a Cristo Jesús. Y esto es muy común en cuestión a la música. Muchas personas, especialmente dentro de nuestros círculos bautistas fundamentalistas, cuando alguien es salvo, dice, lo primero que tienes que hacer es agarrar tu música mundana, agarra tus discos, agarra tus EPs, agarra tus LPs, agarra toda tu discografía mundana y quémala. Porque ahora eres salvo, quema toda esa música mundana. Pues de aquí lo sacan, ¿no? Estos fueron salvos, aceptaron el nombre magnífico de nuestro Señor Jesucristo y en arrepentimiento ellos fueron y públicamente hicieron una demostración de su arrepentimiento y quemaron todos estos libros. Ahora vuelvo a repetir. Esto es algo que dentro del fundamentalismo se da mucho, especialmente con cuestión a la cuestión musical. Sin embargo, en ese caso, como cristianos, deberíamos de quemar todo lo que pertenece a este mundo. Es decir, mis libros también los debo de quemar, todo lo que no pertenece a Cristo Jesús. Mi música también la debo de quemar. Y si estamos hablando de cuestiones mundanas, también yo debería de quemar mis carros y posiblemente mi ropa e incluso mi casa. Esa es la realidad. Entonces, este entendimiento que tienen la mayoría de los bautistas en cuestión a la relación de la música es fuera de proporción o fuera de cuestiones bíblicas. ¿Por qué? Porque todo lo que es de este mundo es del mundo. Todo lo que hay en este mundo es del mundo. Absolutamente todo. Porque todo es de este mundo. En otras palabras, hay que quemar todo menos nuestras Biblias. Por lo tanto, no tiene sentido. Aunque no estoy tampoco aprobando la música mundana, quiero que entiendan eso. No le estoy dando aprobación. Bien, continuamos, pero el asunto es de que no tiene lógica. A eso voy. Pero estos magos hicieron este acto público, hicieron esta fogata y quemaron todas estas cosas. 6 millones de dólares en plata actual, de dinero actual. Muy bien, continuamos. Y esto, de hecho, es algo parecido a lo que hicieron los de la iglesia de Tesalónica. Vamos rápidamente a 1 Tesalonicenses, y esto lo hicieron en cuestión a idolatría. Ahora, esto
Hemos visto también a muchos cristianos hacer esto. Aceptan a Cristo como su único y propio Salvador y lo primero que hacen es ir y quebrar sus ídolos, quebrar sus monitos, sus estatuas, rompen sus imágenes. Okay. Primero Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros, es decir, los de la Tesalónica, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ellos terminaron quebrando ídolos, imágenes y todo, hicieron ese giro de 180 grados de ser parte del mundo, ahora quedan separados del mundo y separados para el servicio de nuestro Señor Dios. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, nosotros como cristianos, cuando hemos aceptado el nombre magnífico de nuestro Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados, ciertamente somos hechos santos y debemos de dar ese giro de 180 grados. Pero eso es en cualquier aspecto de nuestra vida, no nada más en cuestiones de idolatría, sino en cualquier aspecto idolátrico, como lo mencioné. La música puede ser un ídolo. Mi casa puede ser un ídolo, mis carros pueden ser un ídolo, todas mis pertenencias humanas en esta tierra pueden ser un ídolo, cuando mi ídolo debe de ser únicamente y exclusivamente Dios. Por lo tanto, lógicamente, todo se quema cuando has recibido a Cristo como tu Salvador. Bien, continuamos. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de nuestro Señor. Es por el Padre, Dios, y por el Hijo, Cristo, y por el Espíritu Santo, que su palabra prevalece y creció. No fue por Pablo o por nadie más. La expansión del Evangelio continúa y muestra ser más poderosa que conjuros, que hechiceros, que exorcistas, que brujos o cualquier cuestión de ocultismo. La palabra de Dios prevalece a pesar de esas cosas por quien Él es y únicamente por quien Él es. Gracias a Dios por la expansión de su palabra a pesar de todo. Hechos capítulo 6 y versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nada está por encima del Evangelio de la palabra de Dios. Y esta tiene, nuevamente, poder sobre el ocultismo, e incluso, como vemos aquí en Hechos 6:7, tiene poder incluso sobre los que se dicen llamarse religiosos. Y no lo son. Y no conocen el nombre magnífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saben pronunciarlo, pero no saben qué implica que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, al no conocer esta realidad, ellos son dominados por espíritus malignos, porque en ellos no hay luz, porque no hay el conocimiento del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como adelanto a la semana próxima, dije que iba a explicarles un poquito el versículo 21 y 22. Entonces, vamos rápidamente. Hechos capítulo 19, 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí,
me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Muy bien. Pablo se propuso a ir en espíritu a estos lugares. Pero antes de entrar en esto, el versículo 21 en realidad es un mapa. El versículo 21 es un mapa a lo que va a acontecer en los próximos capítulos. Otra vez, vuelvo a repetir. El versículo 19-21 de Hechos es un mapa o un resumen en un versículo de lo que va a acontecer en los siguientes capítulos del libro de Hechos. Dice que él se propuso en espíritu, es decir, su propio espíritu, es decir, él había hecho sus planes, que él iba para él mismo, no está hablando del espíritu de Dios, es su espíritu, él está hablando a sí mismo, y él hizo planes, y él dijo, yo voy a ir a Macedonia y a Acaya, y posteriormente voy a ir a Jerusalén, y después de que vaya a Jerusalén, pienso ir a Roma. ¿Ok? Ahí está el mapa. Macedonia y Acaya, Jerusalén y Roma. Bien. Ahora, esto tiene que ver, si ustedes recuerdan, este es el momento crucial y muy importante cuando Pablo levanta fondos económicos para ayuda de los hermanos perseguidos de Jerusalén. Y recuerden que él tomó dinero de varias iglesias que dieron en amor para la iglesia de Jerusalén. Y él fue y recaudó esos fondos durante ese tiempo. Naturalmente, las iglesias que están en Macedonia son Filipos, Tesalónica, Berea, entre otras. Estas eran las iglesias de Macedonia. La iglesia más conocida de Acaya es Corinto. Entonces tenemos Filipos, Corinto, Acaya, Berea, Tesalónica. Entonces él fue y recaudó todos esos fondos económicos, que eso lo podemos ver en el capítulo 20. Vamos a leer 20, 1 y 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazando se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y recaudó fondos ahí. Cuando él recaudó todos los fondos, él se fue a Jerusalén. Vamos a ver 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Entonces ellos llegan a Jerusalén para darle a la iglesia el dinero de las ofrendas de amor que él le había recaudado en Acaya y en Macedonia y en todas estas áreas. Y por último, después de salir de Jerusalén, termina en Roma. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 28 y versículo 14. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Entonces, este versículo 21 y 22 de Hechos 19 en realidad es el mapa de los capítulos que siguen. Entonces lo que sigue, vamos a ver naturalmente a Pablo en Macedonia, en todos estos lugares, dando vueltas, recogiendo estas ofrendas de amor para poder posteriormente hacer el viaje a Jerusalén, a dejar esta ofrenda de amor y posterior a eso ir a Roma. Entonces el versículo 21, como lo menciono, es un micromapa resumido rápidamente, un solo versículo, de lo que acontecerá
el resto del libro. Entonces espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan comprendido y que hayan comprendido especialmente que las tinieblas no prevalecen sobre la luz. El ocultismo no prevalece sobre Cristo y sobre su palabra. Y que si tú eres verdaderamente salvo, arrepentido y confesado tus pecados, entonces tú conoces. Y nada más tú, los que han creído, pueden conocer la magnificencia del nombre de nuestro Señor Jesucristo y comprender que su nombre en sí no es un simplemente nombre mágico el cual yo puedo utilizar para exorcizar, sino que el poder está en el conocimiento de quién es Cristo Jesús y su nombre bendito. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su palabra, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es, Señor, uno juntamente con usted, Padre, y con el Espíritu Santo. Gracias le damos por esa salvación preciosa otorgada mediante únicamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todos aquellos que han, por medio de conocimiento de pecado, confesión de pecado y arrepentimiento del pecado, han llegado a conocer a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Gracias te damos, Señor, porque ellos ahora, los que hemos creído, conocemos la magnificencia de su nombre y no es algo que solo utilizamos porque pensamos que son palabras mágicas, sino porque es algo que conocemos y creemos. Gracias, Señor, por su nombre precioso y bendito. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos por todo esto. Amén.